Estamos aquí en Café Vittorio junto a Lisandro Fix. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo va? Bienvenido, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, estás en nuestro programa nuevamente, en La Expiación. La anterior oportunidad estuvimos conversando sobre 25 millones de argentinos, obra que escribiste, dirigiste y también actuabas, y que bueno, obviamente te ha valido un montón de reconocimiento, un montón de premios, de prestigio. La verdad que creo que tuviste un par de Trinidad Guevara, si no me equivoco. Sí, yo como autor y Romina Fernández como protagonista, como actriz revelación. Algo que ocurre nuevamente con esta obra que estás dirigiendo, que se llama Un enemigo del pueblo, que está de miércoles a domingos a las 20 horas, salvo el sábado que está en una doble función a las 22 y el domingo que está 19:30, ¿no? Sí. En el teatro Tabarisco Mafi. Tabarisco Mafi, que es un teatro que está recién estrenado, recién nuevo, estás la ahí. La nueva sala de Rottenberg. Una nueva sala, una sala que se ha recuperado, por suerte no se ha dejado en el olvido, una sala clásica de la calle Corrientes. Y bueno, también esta obra has tenido mejor obra de teatro en Estrella de Mar del Plata, porque ha tenido una temporada en el Regio, una temporada en Mar del Plata y una temporada también, bueno, ahora nuevamente y has tenido también un As de Oro. Sí, Juan Leirado se llevó el As de Oro como por un personaje el Dr. Stock. Bueno, creo que no es necesario caer en un cliché decir que esta obra, que tiene 137 años, que es una obra de 1882 de Henrik Ibsen, tiene esta actualidad que seguramente te han marcado en un montón de entrevistas, en un montón de notas, pero caeríamos en una redundancia si no dijéramos que tiene que ver con una gran dirección de tu parte y una gran adaptación, una gran traducción, ¿no? ¿Qué cosas te parece que tuviste que destacar para que esta obra cobre esa frescura que necesitaba para que se pueda volver a contar? Y fundamentalmente el lenguaje cotidiano. Ibsen escribió esta obra para su momento y para su lugar. Entonces me parecía importante trasladarla a este momento y este lugar para poder comunicar lo que creo que Ibsen quería comunicar, que era este descontento con la democracia y este descontento con cómo se maneja la sociedad por el hecho de ser una sociedad. Hay reglas y esto de que la mayoría nunca se equivoca es un tema, ¿no? Que se lo planteaba Ibsen como era él un libre pensador en ese momento. Y bueno, la democracia es un sistema que, si bien es el mejor, no es perfecto, y él se lo planteaba en ese momento. Entonces el planteo fue intentar hacerla actual, hacerla en Argentina, con ese lenguaje y ese código teatral que a mí me gusta, que tiene que ver con esta es obvio, ¿no? Pero que esta verdad ocurre en el escenario, ¿no? Siempre me preocupa mucho eso. Me gusta mucho dirigir una obra que tenga un sentido de verdad absoluto en los actores. Entonces trabajo mucho eso y me parece que el lenguaje es fundamental. Si un actor no se siente cómodo con las palabras que está usando, creo que es fundamental cambiarlas y que el actor se sienta cómodo. Claro, bueno, recordemos, como bien decía, hiciste la música, hiciste la traducción, hiciste obviamente esta adaptación con estas palabras que nos resultan muy cotidianas, porque también habla del dólar, habla del patriarcado, habla del sistema educativo, que es algo que muchos están discutiendo, el tema de que tiene un cierto atraso. La verdad que hay ciertos condimentos que a uno le hacen pensar en cómo vive hoy, ¿no? Sí, bueno, todo eso también se fue sumando, fue agregando condimentos a esta situación que está plagada de cosas. Imagínate que Ibsen en 1882, además de hacer esta mirada con respecto a la democracia, hace una obra ecológica. O sea, hay un tema que es la ecología y comienza así la obra.
Entonces, bueno, por eso es un genio Ibsen. Entonces creo que el tema de lo cotidiano, de la cuestión económica, de la cuestión social, de todo lo que se plantea el intendente como una cuestión real, eso se traslada a cualquier rincón del mundo. Hoy un negocio que complica la ecología del lugar o complica el funcionamiento, bueno, hay que ver qué sacrificio se hace porque eso siga funcionando, porque eso le da trabajo a la gente. Sí. O sea, a todo nivel. Podemos hablar de una contaminación, podemos hablar de una superpoblación, porque hoy una ciudad como, no sé, puede ser Mar del Plata o Villa Gesell, hace edificios y las cloacas no están preparadas para eso, sino para casas, y ahora hay un edificio torre uno al lado del otro. Entonces, no dan abasto, realmente. Lo hablé con gente en Mar del Plata. Bueno, hay de todo, plantaciones, fumigaciones, minería, todo eso, y le da trabajo al pueblo. Nos vino a buscar, a saludar mucha gente después de las funciones diciendo, esto pasa en mi pueblo, ahora, con una fábrica o con la plantación de tal o cual empresa. Eso está todo el tiempo, todos los días. Entonces, la búsqueda también tenía que ver con eso. Aunque sigue siendo un tema cotidiano, lamentablemente. Claro, y también sumado a esto que comentás, que es terrible, ¿no? Que también la gente te venga a comentar esto y que sea tan actual también. La obra hace foco en los vínculos familiares, ¿no? Conocemos también la opinión de cada integrante de la familia, los enfrentamientos entre ellos, entre los hermanos, padres e hijos, entre la pareja. Mismo la mujer de Tomás, que es el doctor, le plantea, bueno, solucionar las cosas ya con tu hermano, como si ella también tomara una postura económica, como si a ella le importara más lo económico que la salud del pueblo, ¿no? Y es terrible ver esas escenas, ¿no? Donde discuten los hermanos, o sea, miembros familiares, y uno se pone a pensar y dice, esto también nos puede pasar en nuestra familia, ese tipo de discusiones, no tiene que ser relacionalmente con el tema de la contaminación, puede ser con otros temas, pero que estén discutiendo familiares es terrible. Sí, el tema es que es fundamental, trabajamos mucho el tema familiar, creo que la obra se basa en eso. Si no fuesen estos vínculos, no sucedería lo que sucede. El tema es que ellos sean hermanos, creo que es la clave de la obra, porque no hay retorno por la historia que ellos tienen. Si ellos llegaran a un acuerdo, se podría solucionar, creo yo, esta situación. Porque Ibsen se ocupa de dejar en claro que la contaminación no es grave. No se muere nadie. La cosa viene funcionando hace 2 años. Y hubo un par de casos, él lo reconoce, sí, hubo algunos casos, pero ni siquiera al doctor le llamaron la atención. Es más, el doctor lo dice, a mí me quedó el tema en la cabeza y después de no sé cuánto tiempo mandó a analizar el agua para sacarse las dudas. Entonces esa situación creo que es el detonante, porque que no sea tan grave hace que decir, bueno, dejemos las cosas como están, después lo solucionamos o tengamos los suministros médicos necesarios, pero ante ese enfrentamiento que aparenta ser menor, el hecho de que sean hermanos, el hecho de que tengan una historia ellos y que uno se ponga de un lado blanco y el otro negro, hace que no haya un entendimiento, que no haya lugar a la negociación. Entonces, ese conflicto familiar es fundamental para que ellos dos se enojen como se enojan y se pelean. Y bueno, yo le metí el tema de la mamá y el papá para que no haya retorno. No hay retorno. O sea, vos te metés en eso y se acabó, ya no discuto más. Ahora voy con todo para decir que esto hay que cerrarlo. Y ahora el otro va con todo para decir esto no se cierra. Podría haber habido un término medio, pero entre estos dos hermanos, con lo que sucede ya no hay vuelta atrás.
Sí, y bueno, una de las cosas en las que me quedé pensando, ¿no? Era de este personaje Tomás, que es un ciudadano comprometido, ¿no? Que comprometido más allá de la acción de votar, sino que también comprometido porque se preocupa, porque una necesidad también de comprometerse, ¿no? con lo que está sucediendo, ¿no? Porque muchas veces vemos, y lo vemos en esta historia, que les cuesta enfrentarse a una verdad, ¿no? La obra plantea justamente que este pueblo es capaz de resignar todo para con tal de mantener esa economía, ¿no? Arriesgar la salud incluso. Sí, bueno, pero eso es de todos los días, eso pasa hoy, eso nos pasa a nosotros también. Podemos hablar de cualquier situación, con un alimento, con un... Yo creo que si hoy hacen no sé, si miden hoy el nivel de contaminación que hay en Callao y Corrientes, debería estar prohibido caminar por ahí, ¿no? Con el nivel de ruido, de humo, de contaminación ambiental que hay ahí. Sí. Y te estoy hablando de algo cotidiano. Sí. El resto es de todos los días. A nosotros mismos nos pasa. Entonces, esta situación de decir, no se está muriendo nadie, pará un poco, vas a arruinar todo. Es esa ambigüedad la que creo que tiene, que es el secreto de esta obra, porque ninguno tiene razón y todos tienen razón. Creo que Ibsen se ocupó mucho de eso. Evidentemente es insalvable que la mayoría de la gente tome partido por el Doctor porque ve un idealista, porque ve un tipo que va más allá, va con todo por la verdad. Ahora, esa verdad tiene un costo muy alto y no es la única. Digo, yo no sé por quién tomaría partido, estamos hablando de una obra de teatro, hay que ver. Pero es tener cuidado ante una situación dentro de todo ambigua. La obra original inspiró la versión de Miller, de Arthur Miller, que se hizo, fueron las dos versiones que se hicieron en el San Martín, y fue la versión de Miller la que inspiró Tiburón. La película Tiburón está basada en la versión de Miller de Un enemigo del pueblo. Acá es esto, ¿el balneario cierra porque hay un tiburón o no cierra? No sé. Acá la cosa es mortal, ¿no? La versión de Miller es mortal. Miller, en vez de decir que la situación podría zafar, dice no, es una epidemia, la gente se va a morir. Entonces acá sí es un hombre luchando en contra de la corrupción. Porque hay que hacerlo. En Tiburón, o sea, que no se va ni la gente porque se muere. De hecho, hasta que no muere un niño, que el tiburón se come un niño, deciden no cerrarla. Entonces, digo, estas dos corrientes de la misma obra, uno no es casual que Miller haya hecho esa versión, porque uno se va solo para eso, no, hay que cerrarlo, ¿no? Pero la realidad muestra que hoy en día muchos pueblos, sabiendo que a largo plazo esto es perjudicial, dicen, bueno, pero yo hoy tengo que comer. Y sucede lo que sucede en Un enemigo del pueblo. Sigamos adelante. Sí, yo me ponía a pensar en eso, en cuántos pueblos. De hecho, yo tenía un ejemplo acá que es lo que pasa con la costa de Gualeguaychú y la costa de Fraiventos, que una costa está más contaminada que la otra. Digo, también en Gualeguaychú se llena de gente, un montón de turismo y nadie dice nada sobre la contaminación del agua. Y yo me ponía a pensar de termas de Rivera Entre Ríos y en cambio en Las Cañas, en Fraiventos, la contaminación es mucho menor y hay gente que controla y que te va avisando que no te metas, que salgas del agua. Sí. Tiene que ver con eso. Me ponía a pensar en los idealistas que decías, en este doctor idealista, y en esta frase que se dicen, ¿no? que discuten hablando de los padres, ¿no? Que dicen, ya no está mamá y papá para defender al caprichoso. Y me ponía a pensar que muchas veces el idealismo, no por ahí en este caso que vos lo tomás como ambiguo, por ahí sería más en el caso
caso de Miller, que era como una situación límite, pero porque siempre el idealismo tiene que ser un capricho, ¿no? Siempre tiene que ser algo que se le ocurre a unos pocos, que es muy interesante cómo, a pesar de perderlo todo, a pesar de los riesgos que implica seguir adelante con ese idealismo, aún no siendo una verdad absoluta, Borges sigue adelante, digo, ¿no? Qué valioso es eso, ¿no? Esta mirada sobre el idealismo, que no podemos negar que tiene razón, no lo podemos negar. El agua tiene un grado de contaminación que él como médico considera que la gente no se tiene que bañar. Claro, sí. ¿Sí? Bueno, tiene razón. Ahora, es tan grave como es, vivimos en un mundo que esas cosas las pasa por alto. Por eso te vuelvo a repetir, hoy vas a Mar del Plata, sí. En la Bristol, agarras el agua, yo no sé cuál es el resultado. Yo pensé, sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, nos hacemos los sonsos en la vida real, pero nos ponemos idealistas en una obra de teatro. ¿Entendés? Sí. Entonces, porque uno quiere ver esos tipos en la vida, ¿entendés? No los ves en el teatro. Entonces hay algo de superhéroe, hay algo de... Por eso la gente va con el doctor, se queda con el doctor, ¿sí? Y si te toca ir a Mar del Plata, te invitan y bueno, voy a la playa. Claro, porque es uno de esos tipos, ¿no? que forma parte del eslabón que dice, bueno, no, yo no voy a dejar pasar o por ahí. Sí. Pero es como una balanza, ¿no? Está como yo tenía anotado acá la obligación moral y el costo político, ¿no? Era como lo que le costaba a uno era la obligación para el otro. Pero no hay una respuesta. El problema es ese. La obra no da una respuesta. Claro. Y es muy triste porque vivimos en este mundo que Ibsen vio hace más de 100 años, que ya veía cómo era, había una situación económica, comercial, que se antepone a la salud de la gente. Sí. Punto. O sea, y eso está todo el tiempo. Entonces, ¿cuán grave es para que un pueblo decida fundir? Porque si cierra eso, se funde. Sí. Si a Mar del Plata decís prohibido bañarse, ¿qué hacemos? ¿Qué hace Mar del Plata? Claro. ¿Qué hace toda esa gente? Y no hablemos de Mar del Plata, hablemos de un pueblito como me acuerdo hace 3-4 años fui a Entre Ríos, que estaba enfrente de la costa uruguaya, que había una fábrica de cerveza, no me acuerdo cuál era. Bueno, y la gente de ahí nos dijo, y bueno, ahora el agua está un poco complicada por el tema de los desperdicios de la cerveza y qué sé yo. ¿Y qué hacemos? Claro. No, bueno. No, sí, claro. Otro de los enfoques que hace la obra y que es el rol de los medios, ¿no? Como también los medios, ellos deciden lo que tenemos que ver, lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que pensar, o sea, es su objetivo, digamos, qué información va a circular, cuál no, qué es lo que tienen que callarse. Y también eso depende del interés económico de ellos, porque de repente primero están de un lado, después están del otro, bueno, de acuerdo al interés de cada uno, y no solo del jefe, sino de los que trabajan en la redacción. Sí, o sea, el periodismo, más allá de que está hecho por personas, por seres humanos, los seres humanos van a tener una ideología y van a contar la historia siempre desde un lugar. Ahora, ya, o sea, lo que está contando Ibsen ya viene de larga data, que tiene que ver con que ya ni siquiera es una mirada ideológica, ya tiene que ver con una intención política clara y decidida y hasta corrupta. O sea, hoy lo vemos todos los días, eso. Bueno, esto está planteado ya desde el vamos en esta obra y viene de antes, o sea, no es que esto viene a ser denunciado ahora. Es así, vivimos en este mundo, lamentablemente.
creo que el teatro y el arte viene para abrir un poco los ojos y mostrarlo de una manera a veces más poética, a veces más directa, a veces con una bajada de línea, a veces no, qué sé yo. Me parece que es la manera de salvarnos de alguna manera, no sé, de irnos pensando, de reflexionar, de entender que nos están comunicando cosas que no son, cosas que son absolutamente intencionadas para que pensemos de una manera. No tenemos acceso a la realidad si no es por los medios. O sea, la realidad es lo que nos envuelve en nuestra vida cotidiana. Si nosotros pensáramos solamente con nuestra vida cotidiana, el mundo sería distinto. Pero lamentablemente no es así. Estamos condicionados por todo el bombardeo que recibimos y bueno, después de ahí uno intenta sacar una conclusión. Pero si viviéramos nada más con lo que sucede en nuestro alrededor, sin mirar un medio de comunicación, el mundo sería distinto. Y lo interesante también del arte, ¿no? Y en especial de las obras de teatro, del cine, es que te muestran el producto, digamos, y no te dicen, bueno, el resultado es esta es la explicación de todo, sino que esto de mostrarte algo, de mostrarte esto que quizás hay gente que no ve todos los días o no podemos entender tal vez, y irnos con preguntas, ¿no? Que la obra ya te presente las respuestas totales de todo, ¿no? Eso es interesante. Sí, bueno, a mí me gusta eso. Esto que decía hace un rato, de que hay obras que son bajada de línea, o sea, donde el autor o el director quieren decirte cómo hay que pensar o qué es lo que hay que hacer ante una situación. No me parece mal, a mí no me gusta, o sea, prefiero hacer otro tipo de propuesta, otro tipo de teatro. Hay teatro maravilloso y grandes autores que quieren imponer o quieren transmitir una manera de pensar. Brecht era un tipo que muchas de sus obras tienen eso, o sea, él tenía unas ganas de transmitir un pensamiento. Bueno, está bien. A mí no me gusta eso, hoy no me parece como propuesta artística que convenga, a mí no me conviene, yo no me siento en ese lugar. Pero hay un montón de obras que tienen eso y que, bueno, apuntan a un determinado público. Yo prefiero como hacer un planteo neutral, si es posible, que no es posible, pero decir, bueno, a ver, yo no te voy a bajar una línea, vení, mirá y andate pensando, de la ideología que seas, de derecha, de izquierda, de acá o de allá, pensá y fíjate qué te despierta esto. Esa es mi manera de ver el teatro hoy. No sé mañana qué me pasará. Yo creo que al igual que en 25 millones nos fuimos con algo de la función de un enemigo del pueblo. Nos fuimos con algo porque creo que todos tus textos, sean tuyos o sean, como en este caso, dirigidos, creo que tienen esa ambición, ¿no? De que algo nos vaya picando en la cabeza, ¿no? Es esto que decía mi compañera, no darnos todo masticado. Creo que ha tenido una gran puesta en escena, natural, creíble. Nos han transmitido mucho, tanto esa pareja antagónica, Rizzo y Leirado, como el resto también nos ha dejado ciertas actitudes, ciertas respuestas ante las situaciones de crisis. Hay una maravillosa asamblea en la cual ha construido una respuesta que lo ves, se observa la respuesta del público participando de esa asamblea, cuando en realidad podría no participar, sino que la obra genera que el público tenga necesidad de decir cosas, de gritar, de aplaudir, de... Sí. Ese fue el gran riesgo que tomamos, fue la gran apuesta que hice yo con esta puesta. Sí. Que fue abrir esta cuarta pared a medias, ¿no? Porque no es que se le habla al público,
se le invita al público a formar parte de la asamblea como si fuese el pueblo. Por eso, el público siempre va a ser público, pero se suma al juego, de alguna manera, entra y sale, porque se ríe como público, aplaude como público, pero después le grita que hable el doctor, ¿no? Sí, sí. O lo insulta a Rizzo, callate vos, atorrante, corrupto, ¿no? Entonces, hay un doble juego en el que entra el público que no sabíamos que iba a pasar. De hecho, yo había escrito tres posibilidades de acuerdo a cómo reaccionaba el público. Pero eso no lo vimos hasta la primera función, porque no ensayábamos con público. Entonces, los actores ensayamos mucho la asamblea, y los actores tenían las premisas sabidas como para decidir, de acuerdo a lo que pasaba, qué camino seguir. De hecho, toman algunas cositas que escuchan. Algunas... Sí, bueno, después ya se pusieron cancheros en las cosas que van pasando y se van adaptando, y ahora siempre lo hicieron, toman todo lo que viene del público, pero ahora ya con más cancha, ¿no? Cada vez más. Y con un disfrute. Antes era medio un momento de tensión. Sí. Pero sucede de todo y a todo nivel. Yo no quiero tener una intencionalidad política. Sí, perdón, política sí, no partidaria. Partidaria, claro. La política es una obra totalmente política. Entonces no me interesa que una persona se sienta mal porque lo estoy agrediendo por pensar de una manera. De última, lo que sí me interesa es que si yo tengo una manera de pensar y otra persona tiene otra manera de pensar, es que, mirá, la obra plantea una apertura un poco mayor de ponerse partidario. Sí. Pensemos, debatamos, tengamos un pensamiento propio, veamos que la democracia no es tan perfecta y que necesita, porque la obra plantea eso, no es que saquemos la democracia necesita madurar, necesita ser renovada, necesita de todos. No sé, es el sistema que encontramos, pero no sé si es el mejor. El interactuar con el público a mí te moviliza, porque te das cuenta de cuán involucrado estás, ¿no? Y también te lo comentábamos también a la salida de la obra, cómo la recepción de la gente, cómo se involucra tanto y cómo la necesidad de responder a los personajes, ¿no? Eso es muy fuerte, y creo que es mérito tuyo, de la parte de dirección y adaptación, y de todo el equipo que integran un enemigo del pueblo. O sea, esto que decía de que fue un riesgo hacerlo, también es una situación en la que el país está viviendo, que es desastrosa. Esto genera una infelicidad instalada en la gente que necesita una catarsis de alguna manera. Y esta obra invita a eso. Sí. De alguna manera hay una necesidad de manifestarse, de decir algo, aunque sea jugando en una obra de teatro, donde esta obra abrió la puerta. Y creo que forma parte de este juego de jugar al espectador y al pueblo del enemigo del pueblo, ¿no? De esta obra. Entonces, creo que se juntó una combinación de un lenguaje, una manera de hablar de los personajes que hablan de la misma manera que hablarían hoy en una asamblea, con un estado de ebullición social que se ve a la vuelta de la esquina todos los días, y que se sientan a ver una obra de teatro, y de golpe hay un momento en el que se los invita a jugar a eso, a jugar entre comillas, y que deciden participar. Hay gente que participa, pero a ver, nosotros no sabíamos si la gente iba a levantar la mano. Dijimos, por ahí está tímida, por ahí no le interesa, por ahí nada. Ahora todos votan. El momento de votar es increíble. Entonces, bueno, creo que también esta cuestión que nos involucra como latinos
calentones, la asamblea invita a eso y está buenísimo. Yo me quiero quedar con una frase que es esto de este es mi pueblo, ¿no? Yo lo pienso más en el barrio, en la ciudad, en el país, digo, este es mi pueblo, y uno es esto de tratar de devolverle un poco al pueblo lo que el pueblo le dio, por ejemplo, ¿no? Y me gustaría quedarme con esa frase de la obra, que es un mensaje que a mí me quedó, porque uno lo transfiere, lo transporta más que nada al barrio, a sus cosas, a su gente, a sus vecinos, y me parece que es sumamente valioso también transportarlo a ese lugar, digo, al lugar más chiquito, más micro, ¿no? Sí, bueno, esto que te decía también con respecto a los medios, si nosotros nos moviéramos con lo que nos rodea, todo sería distinto. Entonces, si uno se dedicara a hacer las cosas para su entorno, sí, de verdad, funcionaríamos distinto. Esto que dice Paula Romina Fernández, cuando decide volver al pueblo para cambiar la educación, dice, son las comunidades chicas donde uno puede hacer un cambio, porque ahí ves el funcionamiento de la gente, ¿sí? No porque en una ciudad no se pueda hacer, pero si no empezás por un grupo que comprenda, y otro grupo que comprenda, y otro grupo que comprenda, no sé, la vida en comunidad, en que si nos cuidamos nosotros vamos a estar protegidos, si llegamos a un acuerdo nosotros vamos a poder ponernos de acuerdo con más. Entonces, este es mi pueblo, este es mi lugar, acá voy a hacer lo que tengo que hacer, que dice el médico. Habla de esto también un poco. Lo que dice Paula también habla de eso, ¿sí? Son planteos de verdad que se hicieron estas personas y que me la contagió y la contagian, de que así estamos mal, así va mal, así no podemos sobrevivir. Es evidente que la humanidad está yendo mal. Yo la verdad, Lisandro, yo te quiero felicitar porque decir que sos sumamente humilde, un tipo que siempre está muy predispuesto, con muy buena onda, con ganas de sentarte a conversar con nosotros y con una extraordinaria capacidad para hablar de tu propio trabajo, de lo que vos haces, una capacidad introspectiva para analizar lo que haces. Entonces, eso hace que la charla sea muy amena, muy rica, muy interesante, y bueno, por mi parte te quiero agradecer por darnos este momento. Bueno, gracias. El tema de pensar en eso y de poder hablarlo es porque me interesa un montón, me meto en eso y trato de pensar este tipo de cosas y de cuidar la manera de contar. O sea, me gusta, me apasiona y bueno, me encanta que lo diga. Gracias. Lisandro, de mi parte también felicitarte y agradecerte por tu tiempo también, y felicitar a todo el elenco. Bueno, gracias. Después los nombran, ¿no? El elenco. O los nombran. Sí, por favor. Bueno, Juan Leirado, que ganó el Ace de Oro y la Estrella de Mar como mejor actor, Raúl Rizzo, Edgardo Moreira, Viviana Puerta, Bruno Pedicone y Romina Fernández.